Hola a todos, soy un ex marino y durante mi tiempo en la Armada tuve varias experiencias, pero principalmente dos fueron las más fuertes y que de cierta forma me hicieron ver que existen energías o seres que van más allá de toda nuestra comprensión. Es importante aclarar que por cuestiones de seguridad voy a omitir ciertos datos como el lugar exacto donde ocurrió esto o a qué unidad pertenecía, así como los nombres de los involucrados. Todo comenzó cuando fuimos desplegados a una región montañosa en el estado de Chihuahua, cerca de la frontera con Estados Unidos. Nuestra misión era realizar patrullajes y operaciones de vigilancia en esa zona, debido a la creciente presencia del crimen organizado. Recuerdo que en la víspera de nuestro despliegue, uno de mis compañeros, a quien llamábamos el Halcón, por su agudeza visual y capacidad de observación, se acercó a mí y me dijo: Oye, carnal, tengo un mal presentimiento sobre esta misión. Algo me dice que nos vamos a meter en un problemón bien grande. Yo lo miré extrañado, pues el Halcón era uno de los marinos más experimentados y confiables de nuestro pelotón. Verlo así con cierta preocupación me desconcertó un poco. Le pregunté que qué le pasaba y él me respondió: No sé, bro. Es como si algo me estuviera advirtiendo que nos metemos en un asunto bien terrible. Tú sabes que yo no soy de los que se acobarda, pero esta vez siento que debemos tener mucho cuidado. Yo traté de calmarlo. Le dije que todo iba a salir bien, que éramos un equipo bien entrenado y que nada malo nos iba a pasar. Él solo asintió con la cabeza, pero su semblante seguía siendo de preocupación. Al día siguiente partimos hacia la zona de operaciones. Todo transcurría con normalidad. Realizábamos patrullajes y revisiones de rutina, pero nada fuera de lo común, hasta que en una de esas rondas nos topamos con una camioneta que se movía de manera sospechosa. Inmediatamente activamos el protocolo de intervención y nos acercamos para realizar la inspección. Cuando nos aproximamos, pudimos ver que había varias personas a bordo, y al vernos intentaron darse a la fuga. Nosotros iniciamos una persecución y después de un rato logramos interceptarlos. Al abordar la camioneta nos encontramos con una escena bastante perturbadora. Todos los ocupantes estaban fallecidos con signos de caos extremo. Nos quedamos impactados sin saber cómo proceder. Llamamos de inmediato a nuestros superiores para informar de la situación y solicitar apoyo. Mientras esperábamos, decidimos inspeccionar más a fondo el vehículo. Fue entonces cuando el Halcón, que se había adelantado un poco, nos llamó con urgencia. Cuando nos acercamos nos topamos con algo que nos heló el líquido vital. En una de las esquinas de la camioneta había una especie de altar improvisado con velas encendidas, algunas flores y figurillas de aspecto siniestro. Todos nos miramos sin saber qué decir. El Halcón con voz temblorosa nos dijo: Les dije que algo malo iba a pasar. Esto no es normal. Hay algo más aquí, algo que no podemos explicar. En ese momento escuchamos un ruido proveniente del interior de la camioneta. Nos pusimos en alerta con las armas en mano y nos acercamos con cautela. Para nuestra sorpresa, encontramos a un hombre agazapado, temblando y murmurando palabras inintengibles. Lo sacamos del vehículo y lo revisamos, pero no presentaba heridas. Parecía estar en shock, como si hubiera presenciado algo terrible. Intentamos interrogarlo, pero no logramos obtener ninguna información coherente. Mientras tanto, llegaron los refuerzos que habíamos solicitado y se hicieron cargo de la situación. Ellos nos ordenaron regresar a la base, donde tendríamos que rendir nuestro informe. Durante el trayecto de vuelta, el Halcón no dejaba de mirar hacia el horizonte, con una expresión de preocupación en su rostro. Yo me acerqué a él y le pregunté que qué le pasaba, y él me respondió: Carnal, esto no se va a quedar así. Algo raro está pasando, neta, y tengo el presentimiento de que nos vamos a volver a topar con esa cosa. Cuando llegamos a la base, fuimos interrogados exhaustivamente sobre lo ocurrido. Nos preguntaron por cada detalle y nos instaron a ser lo más precisos posibles. Después de horas de cuestionamiento, nos dieron permiso para descansar. Esa noche en los dormitorios, el Halcón y yo no podíamos conciliar el sueño.
Cada vez que cerrábamos los ojos, las imágenes de la camioneta y el altar improvisado nos atormentaban. Al día siguiente nos informaron que habían enviado un equipo de investigación a la zona donde encontramos la camioneta. Nos ordenaron que nos preparáramos, pues volveríamos a salir a patrullar la misma área. Cuando llegamos al punto de encuentro notamos que había un ambiente tenso entre nuestros compañeros. Algunos se veían visiblemente alterados y otros mantenían una actitud cautelosa. El oficial al mando nos reunió y nos explicó que el equipo de investigación había encontrado algunas pistas inquietantes. Al parecer, la camioneta pertenecía a un grupo del crimen organizado que se dedicaba a realizar rituales en altares improvisados en la sierra. Nos advirtió que tuviéramos mucho cuidado, pues según la información recabada, esos grupos estaban protegidos por fuerzas sobrenaturales y que cualquier intento de interferir en sus actividades podría traer consecuencias desastrosas. Todos nos miramos sin saber qué decir. El halcón con voz grave preguntó qué se supone que debemos hacer entonces. ¿Vamos a dejar que sigan haciendo esas cosas macabras? El oficial respondió: por ahora nuestra misión es mantener vigilada la zona y reportar cualquier actividad sospechosa. No deben acercarse a esos altares ni intentar intervenir. Recuerden que su seguridad es lo más importante. Dicho esto, nos dividimos en equipos y comenzamos nuestras rondas de patrullaje. El halcón y yo quedamos asignados a una zona de la sierra junto a otros 2 compañeros. Mientras avanzábamos por el terreno accidentado, el halcón no dejaba de mirar hacia los alrededores, como si buscara algo. De pronto señaló hacia una pequeña cueva que se divisaba a lo lejos y dijo: «Ah, mira, ¿ves eso?». Cuando enfocamos la vista pudimos distinguir una tenue luz parpadeante, como si se tratara de velas encendidas. Nos acercamos con cautela y al llegar, nos encontramos con una escena que nos heló todo el líquido vital. En el interior de la cueva había un gran altar con velas, flores, figurillas, y en el centro lo que parecía ser un cuerpo humano. Nos quedamos paralizados sin saber qué hacer. El halcón con la voz temblorosa me dijo: «Te lo dije, carnal, esto no se va a quedar así, tenemos que hacer algo». Justo en ese momento escuchamos un ruido proveniente del fondo de la cueva. Nos pusimos en alerta y con las armas en mano, nos acercamos lentamente. Al llegar a la zona más profunda vimos que había una especie de pasadizo que conducía a una cámara más amplia. Nos miramos sin saber si debíamos entrar o no. Finalmente el halcón con determinación dijo: «Vamos, no podemos dejar que sigan haciendo estas cosas. Tenemos que detenerlos». Entramos al pasadizo con nuestras linternas iluminando el camino. Conforme avanzábamos, podíamos escuchar extraños susurros y sonidos que nos erizaban la piel. Llegamos a la cámara, y ahí en el centro se encontraba un altar aún más elaborado que el de la entrada. Nos acercamos con cautela y en ese momento vimos que algo se movía entre las sombras. Apuntamos nuestras armas, pero no logramos distinguir qué era. De pronto una figura se abalanzó sobre nosotros, emitiendo un grito aterrador. Nosotros reaccionamos de inmediato y abrimos fuego. La criatura o lo que fuera se desvaneció entre las sombras. Salimos de la cueva aterrados y regresamos a la zona de patrullaje lo más rápido que pudimos. Una vez allí el halcón y yo nos miramos sin poder creer lo que acabábamos de presenciar. Nuestros compañeros, al ver nuestras caras de espanto, nos interrogaron sobre lo sucedido, pero nosotros no lográbamos articular palabra. Regresamos a la base y de inmediato fuimos convocados por nuestros superiores. Nos cuestionaron exhaustivamente sobre lo que habíamos visto y hecho en la cueva. Intentamos explicarles, pero sabíamos que nos costaría trabajo hacerles entender la naturaleza sobrenatural de lo que habíamos enfrentado. Después de varias horas de interrogatorio, nos dieron la orden de no volver a acercarnos a esa zona. Nos advirtieron que cualquier intento de investigar o intervenir en esos rituales podría poner en riesgo nuestras vidas y también la de nuestros compañeros. Nos sentíamos frustrados e impotentes. Sabíamos que esos seres seguían cometiendo sus actos macabros y nosotros no podíamos hacer nada al respecto.
El halcón, con la mirada perdida, me dijo: «Carnal, esto no se va a quedar así. Tarde o temprano tendremos que volver y enfrentarlos». Desde entonces, el halcón y yo hemos tenido que lidiar con las secuelas de esa experiencia. Ambos hemos tenido pesadillas recurrentes, las que revivimos esos momentos aterradores. A veces incluso creemos escuchar susurros, o también vemos sombras que nos acechan. Hemos intentado mantenernos alejados de esa zona, pero la inquietud y la sensación de que algo siniestro sigue ahí, acechando, no nos deja en paz. Sabemos que en algún momento tendremos que volver a enfrentar a esa fuerza sobrenatural, y esta vez no estamos seguros de poder salir ilesos. Por ahora solo nos queda esperar y estar alerta. Sabemos que tarde o temprano tendremos que volver a enfrentarnos a lo desconocido, y cuando ese momento llegue, estaremos listos, aunque el miedo y la incertidumbre nos sigan atormentando en cada momento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Gutiérrez, y les voy a contar esta historia que me persigue hasta el día de hoy. Pertenecía a la Armada de México, específicamente a una unidad de operaciones especiales de la Marina. Nuestra misión era mantener la seguridad en las costas y combatir a la maña, pero lo que nos tocó vivir en una remota región de Veracruz superó con creces cualquier entrenamiento o preparación. Todo comenzó con una operación de rutina. Se había recibido información sobre un importante cartel que utilizaba una base oculta en los manglares de la laguna, allí en Tamiahua. Lo hacían para coordinar sus actividades. Nuestro objetivo era desmantelar esa instalación y capturar a los cabecillas. Éramos un equipo experimentado, acostumbrados a trabajar en entornos hostiles, pero desde el momento en que nos adentramos a esa densa vegetación, algo no se sentía bien. El aire era pesado y húmedo, los insectos zumbaban incesantemente y el silencio de la laguna parecía opresivo, como si el agua misma quisiera tragarnos. Intenté ignorar esa sensación, pero algo en mi interior me decía que nos estaban observando. Mientras avanzábamos encontramos huellas extrañas. Eran demasiado grandes y profundas para ser de un humano. Eso solo incrementó nuestra inquietud. Esa noche, mientras montábamos el campamento, escuchamos un susurro que parecía provenir de todas partes. Algunos de mis compañeros lo atribuyeron al viento, pero yo no estaba tan seguro. Luego los murmullos se intensificaron, convirtiéndose en una especie de cántico incomprensible que nos erizaba la piel. Fue entonces cuando lo vimos, una figura alta y encorvada, moviéndose entre los manglares con una agilidad sobrehumana. Cuando intentamos iluminarla con nuestras linternas, desapareció, como si se fundiera en la oscuridad. Esa noche fue una tortura, con los gritos de los desaparecidos resonando en la distancia y la sensación de ser observados desde cada rincón. Al amanecer nos encontramos con algo que heló nuestro líquido vital. Ramírez, uno de nuestros compañeros que había desaparecido semanas atrás, estaba allí de pie, con una expresión vacía y unos ojos que parecían mirar a través de nosotros. Algo no estaba bien con él. Su voz era grave y distorsionada, y se mantenía alejado del grupo, como si no nos reconociera. Conforme avanzábamos, más hombres comenzaron a desaparecer. Los gritos aterradores que escuchábamos en la noche nos atormentaban, y Ramírez parecía estar siempre cerca, observándonos con esa sonrisa inquietante. Fue entonces cuando comprendimos que no estábamos solos, que algo o alguien nos acechaba desde las sombras. Finalmente logramos llegar a una antigua estructura de piedra que parecía un templo. Allí nos reagrupamos, pero Ramírez volvió a aparecer, acompañado de esas sombras inquietantes. Fue entonces cuando el teniente Guzmán, nuestro líder, se enfrentó a él en una lucha que parecía trascender lo físico. Era como si estuviera luchando contra una fuerza sobrenatural. Después de que Ramírez atacó a Guzmán, y Guzmán logró desmayarlo, las sombras retrocedieron. Cuando el sol salió pudimos encontrar un camino que nos llevó de vuelta a la costa. Éramos pocos los que quedábamos,
pero habíamos sobrevivido a algo que desafiaba toda lógica. De regreso a la base escribí mi informe, pero omití muchos detalles. ¿Quién iba a creer que habíamos enfrentado algo que no era humano? A veces por las noches todavía escucho susurros y siento que algo me observa. Sé que nunca podré escapar completamente de esa misión. Los manglares no olvidan, y lo que dejamos atrás tampoco. Desde entonces, he intentado mantenerme alejado de esa región, pero una parte de mí sabe que la amenaza sigue allí, esperando. Algunas noches me despierto sobresaltado, con la sensación de que esos ojos rojos brillantes me observan desde cualquier parte de la oscuridad. Mi nombre es Javier. Soy un miembro de las Fuerzas Especiales de México. Tengo 36 años y llevo más de una década sirviendo a mi país. Durante este tiempo he enfrentado situaciones que pondrían a cualquiera al límite, desde operativos de alto riesgo en las calles de Tijuana, hasta incursiones en territorios controlados por el crimen organizado. Pero nada me preparó para lo que vivimos aquella noche en la sierra de Durango. Esa vez teníamos una misión, la cual era infiltrarnos en un campo base de un grupo criminal que, según los informes de inteligencia, se había establecido en lo profundo de la sierra. Las órdenes que teníamos era entrar, evaluar la situación y tomar el control, todo sin llamar la atención. Sin embargo, nuestro comandante, el capitán Ramírez, nos advirtió con cautela: tengan cuidado en esa zona, muchachos, tiene fama de ser peligrosa. Nunca he sido una persona supersticiosa, y las historias de fantasmas o cosas extrañas siempre me han parecido cuentos para asustar a los reclutas. Pero esa noche, incluso antes de entrar en la sierra, sentí una inquietud que me carcomía por dentro, como si algo nos estuviera observando desde las sombras. Avanzamos en silencio, usando la oscuridad como nuestro aliado. Éramos un equipo de 5 hombres, entrenados para mantener la calma en las situaciones más extremas, pero el lugar estaba en un silencio sepulcral, roto solo por el eco de nuestros pasos. Después de horas de caminata, el GPS nos indicaba que habíamos llegado a la zona señalada. Lo que encontramos fue desconcertante: una cabaña vieja rodeada de maleza y completamente abandonada, sin rastro de actividad reciente, ni huellas ni señales de los hombres que supuestamente operaban allí. Mientras inspeccionábamos el lugar, escuché algo. Era como un susurro. Al principio pensé que era el viento entre las ramas, pero luego fue claro. Escuché mi nombre. Giré rápidamente buscando el origen de esa voz, pero no vi nada. Mis compañeros se sintieron incómodos y nerviosos. Uno de ellos, el más joven del grupo, intentó bromear para aliviar la tensión. Quizás los fantasmas del narco nos están observando. Nadie rió. La tensión era palpable, y los susurros comenzaron a intensificarse. A veces parecían provenir de la cabaña, y otras del bosque que nos rodeaba. Cada uno de nosotros escuchaba su propio nombre, pronunciado como con una familiaridad que nos erizaba la piel. Decidimos dividirnos en 2 equipos para explorar la zona. Mientras 2 hombres se quedaban a revisar la cabaña, los otros 3 nos adentrábamos un poco más en la selva, siguiendo un rastro que parecía llevar hacia un barranco cercano. La oscuridad era casi absoluta, y la única luz provenía de nuestras linternas. De repente, uno de los hombres del grupo gritó. Yo me giré rápidamente, pero él ya no estaba. Su rifle yacía en el suelo, y la vegetación parecía haberse cerrado atrás de él. Lo llamamos por su nombre, pero no hubo respuesta. Fue entonces cuando los susurros volvieron más fuertes, repitiendo los nombres de los demás. Regresamos corriendo a la cabaña, pero los otros 2 compañeros tampoco estaban. La puerta estaba abierta y en el interior solo encontramos sus cascos y una radio que transmitía estática. Esto no está bien, dijo el líder del grupo.
con una voz que temblaba por la tensión. Intentamos contactar con la base, pero nuestras radios parecían bloqueadas. Entonces los susurros se transformaron en gritos desgarradores. El bosque entero resonaba con voces que parecían provenir de todas direcciones. Fue entonces cuando lo vimos, una figura oscura, alta y delgada, moviéndose entre los árboles. Nos observaba con unos ojos que brillaban en la penumbra. Inmediatamente abrimos fuego, pero las balas no parecían afectarle. En lugar de retroceder, la figura avanzó hacia nosotros con movimientos inquietantes, como si se deslizara sobre el suelo. Inmediatamente el pánico se apoderó de nosotros y corrimos en dirección contraria, adentrándonos más en la selva. Podíamos escuchar sus pasos o lo que parecían pasos. Se estaban acercando detrás de nosotros. Lo más aterrador era que cada cierto intervalo, las voces volvían llamándonos por nuestros nombres, no con susurros sino con gritos desgarradores, como si las almas de nuestros compañeros perdidos nos estuvieran suplicando por ayuda. Mi mente luchaba por encontrar una explicación racional, pero el miedo lo hacía imposible. Nada tenía sentido. De repente uno de los compañeros que corría junto a mí tropezó y cayó al suelo. Yo me detuve para ayudarlo, pero antes de que pudiera alcanzarlo, la figura oscura apareció detrás de él. Lo levantó como si fuera un muñeco de trapo y sin que pudiéramos reaccionar lo arrastró hacia las sombras del bosque. Su grito se cortó de golpe, dejando solo el eco del silencio. El líder del equipo me agarró del brazo y me obligó a seguir corriendo. No quedábamos más que él y yo. Nuestra mente luchaba por aceptar lo que acabábamos de presenciar, pero no había tiempo para procesarlo. Nuestros cuerpos estaban en modo automático, avanzando por pura supervivencia e inercia. Finalmente llegamos a una pequeña explanada donde el bosque se abrió un poco. La luna iluminaba tenuemente el lugar, y por primera vez en horas pudimos ver claramente lo que nos rodeaba. La figura seguía allí, inmóvil al borde de la vegetación, como si estuviera estudiándonos. De repente retumbó en la selva, iluminando todo con un destello cegador. Cuando la nube de polvo se disipó, la figura ya no estaba. ¿Terminamos con su vida?, pregunté con la respiración entrecortada. No lo sé, respondió el líder, pero su expresión dejaba claro que no confiaba en esa posibilidad. Decidimos que era demasiado arriesgado seguir corriendo sin un plan. Nos subimos a un árbol cercano para tener una mejor vista y así evaluar nuestra situación. Desde allí podíamos distinguir luces en la distancia, probablemente del campamento base. Era nuestra única esperanza. Mientras descansábamos unos minutos, las voces volvieron, y esta vez eran más claras y perturbadoras. No solo nos llamaban, sino que comenzaban a revelar cosas que nosotros sabíamos, secretos que jamás habríamos compartido con nadie. Era como si esa cosa hubiera escarbado en nuestras mentes y estuviera jugando con nuestros temores más profundos. Sin pensarlo, comenzamos a correr nuevamente, siguiendo las coordenadas. Las luces parecían más cercanas, pero los susurros, gritos y rugidos también lo estaban. Sentía que en cualquier momento esa cosa nos alcanzaría. Al llegar a un claro, las luces del campamento base eran visibles al otro lado. Habíamos salido del bosque, pero justo cuando creíamos que estábamos a salvo, mi líder cayó al suelo sujetándome la pierna. Unas raíces habían enredado su tobillo, y por más que trataba de liberarse, estas parecían apretarse más. Me dispuse a disparar hacia las raíces, mientras él gritaba de dolor y desesperación. Por un momento me pareció ver la figura oscura al borde del claro observándonos. Finalmente lo logré liberar y lo cargué sobre mis hombros, avanzando con todas mis fuerzas hacia las luces, esperando que los demás soldados estuvieran allí para ayudarnos. Cuando llegamos al campamento todo estaba en silencio. No había rastro de nuestro compañero, ni siquiera de la actividad habitual. Las tiendas estaban intactas pero vacías.
De repente el líder comenzó a convulsionarse en mis brazos. Lo dejé en el suelo y traté de estabilizarlo, pero algo no estaba bien. Tenía su rostro pálido y sus ojos se movían frenéticamente, como si estuviera viendo algo que no podía percibir. Cuando menos lo pensé, soltó su último aliento. Miré alrededor y fue entonces cuando lo entendí. Nunca escapamos de la selva. Aquella figura, lo que fuera, no quería terminar con nuestra vida. Quería algo más. Al amanecer, una patrulla encontró el campamento. Yo era el único superviviente, pero mi historia fue descartada como delirios provocados por el estrés y el agotamiento. Con el tiempo me quisieron dar de baja, incapaz de regresar al servicio activo. Hasta el día de hoy, cada vez que cierro los ojos, escucho los susurros llamándome por mi nombre. Sé que no estoy a salvo y que algún día esa cosa vendrá por mí también. La noche había caído sobre la selva y el sonido de los insectos llenaba el aire como un murmullo constante. Mi nombre es Javier Ortega y fui parte de la unidad de la Marina. Esa vez habíamos recibido la misión de infiltrarnos en un área que había sido objeto de informes sobre actividad ilícita. Sin embargo, había un rumor que me inquietaba. Muchos compañeros que habían pasado por allí hablaban de sucesos extraños, de luces y sombras que danzaban entre los árboles. Nos adentramos en la espesura. El olor a tierra húmeda y vegetación nos envolvía. La luna apenas iluminaba nuestro camino y la atmósfera era densa, como si la selva estuviera viva y consciente de nuestra presencia. A mi lado, el cabo Sánchez mantenía su rifle en posición, sus ojos escaneando la oscuridad. ¿Escuchaste eso?, preguntó en un susurro, con una voz tensa. Yo asentí sintiendo un escalofrío. Era un sonido extraño, un murmullo casi humano, pero no era el tipo de ruido que uno esperaría escuchar en medio de una operación de la Marina. El sargento Ruiz, nuestro líder, nos instó a seguir adelante. No se dejen llevar por las historias. Estamos aquí para cumplir una misión, dijo con firmeza, pero su voz temblaba levemente y no pude evitar notar su inquietud. A medida que avanzábamos, las sombras parecían alargarse y encogerse, como si tuviéramos espectadores invisibles. En un momento, una luz brillante iluminó el claro frente a nosotros. Se trataba de una esfera luminosa que flotaba en el aire, pulsado con un brillo extraño. Mis compañeros se detuvieron, paralizados por la sorpresa. «¿Qué es eso?», murmuró el cabo Sánchez, con su voz llena de asombro. La esfera se movió lentamente, como si nos estuviera invitando a seguirla. A pesar de la formación y el deber, algo en mí me impulsó a avanzar. Sin embargo, di un paso hacia adelante, y antes de que pudiera detenerme, el resto del equipo me siguió. La esfera parecía guiarnos, y aunque el sentido común me decía que debía retroceder, había una atracción inexplicable en esa luz. Nos llevó a un lugar que parecía fuera del tiempo. Un antiguo templo cubierto de lianas y vegetación se alzaba ante nosotros. La luz de la esfera se intensificó y se reflejó en las piedras desgastadas por el tiempo. Podía sentir la energía pulsante a nuestro alrededor. «Esto no está bien», dijo el sargento. Con una voz temblorosa, siguió diciendo: «Regresemos». Pero ya era demasiado tarde. La esfera comenzó a girar rápidamente y una ráfaga de viento helado atravesó el claro. Las sombras que nos rodeaban se alzaron, tomando formas casi humanas y con unos rostros que parecían desfigurados y alargados. El caos se desató. La esfera estalló en una brillante explosión de luz y las figuras que parecían humanas parecía que estaban empezando a gritar. La realidad se distorsionó y todo lo que conocía se desvaneció en un mar de sombras.
Sentí un tirón en mi pecho, como si algo intentara arrastrarme hacia el interior de esa oscuridad. Mis compañeros gritaban, pero sus voces se desvanecían en el aire y la selva se convertía en un laberinto de terror. Desperté en el suelo, rodeado de mis compañeros, todos con miradas aturdidas. ¿Qué pasó?, pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. Nadie parecía tener respuestas. El templo había desaparecido y la esfera también. Solo quedaba la selva silenciosa y tranquila, como si nada hubiera ocurrido. El sargento Ruiz miraba a su alrededor visiblemente afectado. «Necesitamos salir de aquí», dijo, con una voz firme, pero su mirada traicionaba su miedo. Comenzamos a retirarnos, pero el camino de regreso parecía más largo que la travesía inicial. Las sombras parecían alargarse y acortarse, y el murmullo que habíamos escuchado al principio se intensificaba, resonando en nuestros oídos. A medida que avanzábamos, el aire se volvía más denso, y la selva parecía cerrarse a nuestro alrededor. De repente el cabo se detuvo, con su rostro pálido como la cera. «No puedo seguir», dijo temblando. «Algo nos está siguiendo». Intentamos convencerlo de que continuara, pero su mirada perdida era prueba de que había visto algo que no podíamos comprender. En ese momento, una figura apareció entre los árboles, una silueta oscura que nos observaba. Mi corazón se detuvo. Parecía ser como un soldado, pero no era de los que conociéramos. Su uniforme estaba desgastado y su rostro mostraba un dolor indescriptible. La atmósfera se volvió opresiva y el eco de su voz nos llenaba de terror. Parecía que nos quería dar un mensaje, pero no le entendíamos nada. El miedo se apoderó de nosotros y comenzamos a correr sin mirar atrás. La selva parecía moverse, los árboles girando como si intentaran atraparnos en su abrazo mortal. Finalmente llegamos a un claro donde la luna brillaba intensamente. La figura ya no estaba, pero la sensación de ser observados persistía. «¿Qué fue eso?», dijo el cabo Sánchez con su rostro un pálido. «No lo sé», respondí, tratando de calmar mi propio miedo, «pero lo que sea no nos dejará ir tan fácil». Los días siguientes fueron una lucha constante. Cada que cerraba los ojos, las imágenes de aquella noche volvían a atormentarme. Con el paso del tiempo aprendí que no es el enemigo humano el que más miedo provoca, sino que son las sombras de un pasado que se niega a desvanecerse. A veces el caos no termina en el campo de batalla, y los verdaderos fantasmas son aquellos que llevamos adentro. Esto que quiero relatarles me sucedió cuando pertenecía a la Marina. Era en un invierno. Recuerdo que era por la noche, cuando el comando finalmente recibió la orden de avanzar hacia la zona de conflicto. La penumbra se adueñaba del paisaje, y la brisa fría de la noche traía consigo un aire de tensión palpable. Mis compañeros y yo habíamos sido entrenados para enfrentar lo peor, pero lo que se avecinaba esa noche iba más allá de cualquier preparación que hubiéramos recibido. El lugar designado se encontraba a las afueras de un pequeño pueblo. Había rumores de actividad delictiva, pero también se hablaba de fenómenos extraños en esa zona, historias que se susurraban entre los más veteranos. Al principio, me parecieron solo cuentos de viejos para asustar a los nuevos. Sin embargo, a medida que nos acercábamos, una inquietud inexplicable comenzó a invadirme. Establecimos un perímetro y nos adentramos en la oscura selva que rodeaba el pueblo. Las sombras danzaban a nuestro alrededor, y el sonido de aquellas hojas bajo nuestros pies resonaba en la quietud de la noche. El líder de nuestra unidad, el sargento Ramos, nos daba instrucciones claras: avanzar en silencio, mantener la formación y estar atentos a cualquier movimiento. Mientras nos movíamos, no pude evitar notar algo extraño en el ambiente. La naturaleza parecía estar en silencio absoluto, ni un solo canto de ave, ni el susurro del viento.
Era como si el mundo hubiera contenido la respiración. Mis compañeros intercambiaron miradas nerviosas y la tensión se intensificaba. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Provenía de un punto no muy lejano. El sargento nos hizo una señal para detenernos. «Mantenga la calma», susurró, pero yo podía sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Algo no estaba bien. La oscuridad nos envolvía y la imagen del pueblo se dibujaba en nuestra mente. Un lugar que había sido escenario de tantas luchas y de sufrimiento. A medida que avanzábamos, la luna llena iluminaba el camino, proyectando sombras alargadas que parecían moverse por sí mismas. La sensación de ser observados crecía, y la idea de que algo más estaba allí en la oscuridad se hizo más fuerte. Mis instintos me decían que no estábamos solos. Al llegar a un claro nos detuvimos para tomar posiciones. Desde allí podíamos ver las luces parpadeantes que emanaban del pueblo. La tensión se palpaba en el aire. Fue entonces cuando noté algo peculiar en el horizonte. Una figura difusa que se desplazaba entre los árboles, moviéndose con una fluidez que desafiaba la lógica. «¿Lo ven?», pregunté a mis compañeros, pero solo recibí miradas de confusión. Sin embargo, antes de que pudiera insistir, el sargento dio la orden de avanzar. Al hacerlo, la figura se desvaneció entre la bruma y un silencio inquietante se apoderó del lugar. A medida que nos acercábamos al pueblo, el aire se tornaba denso, casi pesado, como si la atmósfera misma estuviera cargada de energía. De repente, una bala resonó en la noche. Fue un sonido agudo que nos sacudió. A partir de ahí todo se tornó caótico. En cuestión de segundos nos encontramos bajo fuego enemigo. Los gritos y el eco de las balas llenaron el aire. Nos refugiamos detrás de unas rocas intentando evaluar la situación. Pero en medio del combate, lo que realmente me desconcertó fue lo que veía a mi alrededor. Las sombras parecían cobrar vida, expandiéndose como tentáculos oscuros que se movían sin control. Mis compañeros también lo notaron. Algunos empezaron a murmurar mientras otros se cubrían los ojos, incapaces de soportar lo que estaban viendo. El sargento gritó órdenes, pero su voz se ahogaba en el estruendo de las balas. La figura que había visto antes apareció de nuevo, esta vez más cerca. Era un hombre, pero su rostro estaba distorsionado, como si estuviera atrapado entre dos mundos. Su cuerpo parecía brillar con una luz interna, y sus ojos, vacíos y profundos, me miraban fijamente. El tiempo se detuvo. Todo lo que había aprendido, cada táctica, cada instrucción, se desvanecía ante esa visión. Con un gesto de su mano, la figura pareció indicar que nos apartáramos. Fue entonces cuando un fogonazo iluminó el lugar. El sargento cayó al suelo herido de gravedad. La realidad se fragmentó. Miré a mis compañeros y algunos estaban paralizados, mientras otros intentaban disparar sin rumbo. La figura continuó avanzando, moviéndose entre la confusión como si nada le afectara. Lo que vimos parecía ser un espectro. En un momento de claridad recordé las historias que había escuchado, las leyendas que hablaban de soldados que no encontraban la paz, condenados a vagar por el campo de batalla eternamente. Era como si todo lo que había escuchado se materializara ante mí. Lo que estábamos enfrentando no era solo un enemigo humano, sino algo mucho más profundo que estaba ante nosotros. Con un grito intenté llamar a mis compañeros. Intenté hacerles ver la verdad. «No son solo insurgentes, es algo más grande», grité, pero mi voz se perdió en el clamor. La figura continuó su avance, y en un instante se detuvo justo frente a mí. Podía sentir su desesperación. No era un enemigo, era algo más, como si fuese un soldado al igual que nosotros. Al regresar a la realidad, la lucha se intensificó. La figura se desvaneció en el aire, y el mundo volvía a girar.
Mis compañeros estaban luchando, pero la atmósfera seguía cargada de esa energía extraña. Una nueva bala resonó y caí al suelo, golpeando mi cabeza contra una roca. Todo se volvió negro en ese instante. Desperté más tarde en un hospital militar. La luz blanca me cegó y el sonido de las máquinas eléctricas llenó el aire. Mis compañeros estaban a mi lado, pero la mayoría lucía traumatizada. ¿Qué ocurrió?, pregunté, pero ellos solo intercambiaban miradas vacías. Nadie mencionó esa sombra, la figura que había visto. Lo que pasó esa noche en el pueblo se convirtió en un eco en mi mente. Al día de hoy no puedo sacudirme la sensación de que aunque habíamos ganado esa batalla, algo en el aire sigue presente, y que definitivamente lo paranormal sí existe. Quiero contarles algo que pasó en Michoacán. Ese día el aire estaba tenso, y la misión era desmantelar un laboratorio que, según nuestras fuentes, pertenecía a uno de los cárteles más peligrosos de la región. Habíamos recibido reportes de que el narcotraficante no solo era conocido por su caótica actividad, sino también por sus prácticas de brujería, que utilizaba para intimidar a sus enemigos y a su propia gente. Aunque muchos de nosotros éramos escépticos ante esas afirmaciones, no podíamos permitir que eso nos distrajera de nuestro objetivo. Nosotros, siendo integrantes de la Marina, éramos conscientes de que estábamos lidiando con un enemigo que no se detenía ante nada. La oscuridad nos envolvía mientras nos acercábamos a dicho lugar. Era un campo cerrado, con cercas altas y luces de seguridad que iluminaban la zona. El capitán nos dio las últimas instrucciones antes de avanzar, diciéndonos que el enemigo podía estar armado y que no dudaría en usar su caótico movimiento, que mantuviéramos la calma y siguiéramos el protocolo. Mis compañeros y yo asentimos, y un silencio tenso se apoderó del grupo. Nos movimos con cautela, cada paso resonando en el suelo de tierra. La tensión era palpable. Sabíamos lo que estaba en juego. Al llegar a la entrada del laboratorio, el capitán hizo una señal y, con un movimiento rápido, forzó la puerta. La casa que nos encontramos frente a nosotros era más grande de lo que esperábamos, y el olor a químicos y descomposición nos golpeó de inmediato. Al entrar, la penumbra nos envolvió. Las luces parpadeaban y el ambiente estaba cargado de una mezcla de incertidumbre y peligro. Mientras asegurábamos la entrada, empezamos a escuchar murmullos y risas provenientes de la parte trasera del laboratorio. «Cuidado, puede haber más de ellos», susurró uno de mis compañeros, con su voz apenas audible. Avanzamos armados, cada uno en su posición, mientras el sonido de nuestras botas resonaba en el suelo de cemento. Me sentía en alerta, con cada sentido agudizado. De repente el ruido se detuvo. La sala estaba llena de frascos y equipos químicos, pero lo que más me llamó mi atención fue un altar que tenían en una esquina, cubierto de velas y extraños símbolos dibujados en el suelo. «¿Qué demonios es esto?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El capitán se acercó con cautela, observando el altar. «Parece que han estado haciendo rituales», dijo. Con una voz grave: «No subestimen esto. Puede ser parte de su estrategia para asustar a la gente». Nosotros continuamos avanzando, y el ambiente se tornó más pesado. La sensación de que algo estaba mal se intensificó. En la siguiente habitación encontramos a varios hombres armados. «¡Marina, al suelo!», gritó el capitán, mientras abrían fuego. El intercambio de disparos fue inmediato. Las balas silbaban a nuestro alrededor y la adrenalina se disparó en mi cuerpo. Me lancé a cubierto detrás de un barril, disparando en respuesta. El sonido de las balas y los gritos llenaban el aire, y la situación se tornaba más caótica. Había un par de hombres que intentaban escapar,
pero no íbamos a permitir que eso sucediera. Disparamos con precisión, logrando derribar a uno de ellos. «¡Aseguren la zona!», grité, mientras me movía hacia la siguiente habitación. Allí más hombres armados intentaban resistir, y el caos continuaba. Esto que estábamos presenciando era brutal, pero lo que más me inquietaba era la sensación de que había algo más que una simple lucha. Mientras avanzábamos, noté que algunos de los narcos parecían estar en un estado de trance, murmurando palabras en un idioma desconocido y realizando gestos extraños. Era como si estuviéramos en medio de un tipo de ritual. Esto no se siente bien, pensé, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El enfrentamiento continuó y la tensión aumentó. Uno de mis compañeros cayó herido y el sonido de su grito resonó en mis oídos. El tiempo parecía detenerse mientras luchábamos para poder mantener el control de la situación. Finalmente logramos contener a los narcos en una esquina del laboratorio, pero la atmósfera siguió siendo extraña. «¡Deténganse!», gritó uno de ellos levantando las manos. «No saben lo que están haciendo. No deberían haber venido aquí». Su mirada estaba llena de desesperación, pero también de una locura palpable. «Esto es nuestro territorio. Aquí hacemos lo que queremos», dijo otro de ellos. «Cállate», le respondí soltándole un golpe, intentando mantener la calma mientras apuntaba con mi arma. «Están detenidos por el tráfico de sustancias ilícitas». En medio del caos, el capitán se acercó a nosotros, visiblemente alterado. «Vamos a asegurar a los hombres y después revisaremos el laboratorio. Necesitamos saber qué más hay aquí». Asentí, pero no podía dejar de sentir que había algo oscuro en este lugar. Mientras asegurábamos a los narcos, el ambiente se volvía aún más inquietante. Uno de ellos, un hombre de aspecto delgado con ojos intensos, comenzó a murmurar de nuevo. «Ustedes no entienden. Aquí se hacen sacrificios», dijo con su voz temblando. «El líquido vital nos protege. Ustedes no deberían estar aquí». La idea de que estaban usando rituales o creencias para protegerse de las fuerzas de seguridad me parecía absurda, pero no podía ignorar la sensación de que había algo más allá de lo que estábamos viendo. El hombre continuó hablando, sus palabras llenas de desesperación y locura. También sentí una mezcla de incomodidad y curiosidad. «Los demonios están con nosotros», murmuró, mientras sus compañeros se mantenían en silencio, con miradas perdidas. «No pueden detenernos, la brujería nos protege». La situación se tornó aún más caótica cuando de repente un fuerte estruendo resonó en la parte trasera. Un grupo más grande de narcos había llegado, y el tiroteo se reanudó con más fuerza. Las balas volaban por todas partes y el caos se desató de nuevo. «¡Retirada!», gritó el capitán, mientras nos movíamos hacia la salida. La lucha se intensificaba y la confusión reinaba en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros luchaba por mantenerse a salvo, disparando en respuesta a la lluvia de fuego que nos rodeaba. La sensación de peligro era abrumadora, y el sudor corría por mi frente. Al salir del laboratorio, el sonido de sirenas se acercaba, y la sensación de victoria se desvanecía rápidamente. Habíamos logrado capturar a varios hombres, pero el costo en términos de caos había sido alto. Una vez fuera, miré hacia atrás sintiendo que algo oscuro y siniestro se había desatado en ese lugar. «¿Qué fue todo esto?», pregunté al capitán, mientras nos reagrupábamos nuevamente. «¿Realmente crees que estaban haciendo rituales?». Su mirada era seria. «No lo sé, pero lo que vi no fue normal. Tenemos que reportarlo. Esto no es solo tráfico de sustancias ilícitas, es algo más profundo», dijo con un tono serio. Mientras nos alejábamos del laboratorio, no podía quitarme la sensación de que habíamos tocado algo que iba más allá de nuestra comprensión. Habíamos enfrentado el peligro de un narco, pero también habíamos descubierto un mundo oscuro que no comprendíamos del todo. Al día de hoy, la lucha contra el narco no ha terminado.
Me queda claro de que hay fuerzas más poderosas y misteriosas en juego, porque esa noche fuimos testigos de una faceta que nunca habíamos imaginado. Formo parte de la Marina y he vivido experiencias que muchos considerarían difíciles de creer. Sin embargo, hay una misión en particular que me marcó de manera indeleble, no solo por el caos que enfrentamos, sino por las circunstancias sobrenaturales que rodearon la captura de un narco en el norte del país. Era una noche oscura cuando recibimos la información sobre un narco conocido como La Sombra, un hombre que había ganado notoriedad no solo por su caótica manera de hacer las cosas, sino también por los rumores que lo rodeaban. Se decía que había hecho pactos oscuros con fuerzas desconocidas para proteger su imperio criminal. Algunos de nuestros informantes hablaban de cómo aquellos que se cruzaban en su camino terminaban en la ruina, incluso en situaciones trágicas y misteriosas. A pesar de estos rumores, sabíamos que había que actuar. Mi compañero y yo formábamos parte de un equipo de élite encargado de llevar a cabo la operación. Al llegar a la zona, una sensación de inquietud nos envolvió. La vegetación era densa y el aire era extremadamente pesado, como si el lugar mismo estuviera cargado con secretos oscuros. Mientras nos acercábamos al lugar donde se suponía que se escondía La Sombra, algunos de mis compañeros comenzaron a murmurar sobre los rumores que rodeaban al narco. Comentaban que habían visto sombras moverse en la oscuridad y oído susurros en la brisa. Intenté no dejarme llevar por la paranoia, pero la tensión era palpable. Al llegar a una antigua casa de campo, mi compañero el marino hizo una señal para detenernos. La casa estaba cubierta de maleza y las ventanas estaban rotas. Se respiraba un ambiente de abandono y desolación. Mientras nos preparábamos para entrar, un joven apodado el Chino se mostró particularmente inquieto. He escuchado historias de la gente de aquí. Dicen que hay algo en esta casa, algo que no se puede explicar. Y mientras lo decía miraba nerviosamente a su alrededor. Decidimos seguir adelante a pesar de las advertencias. Al entrar, el interior era sombrío y estaba lleno de polvo. Las paredes estaban adornadas con extrañas imágenes y símbolos que parecían indicar la presencia de rituales oscuros. Mi compañero el marino nos miró y dijo: "No dejemos que la superstición nos detenga. Nuestra misión es capturar a La Sombra y no podemos permitir que el miedo nos paralice". A medida que explorábamos la casa, encontramos un altar en una de las habitaciones. Estaba cubierto de velas derretidas y objetos extraños. Algo en el aire se sentía diferente, como si la casa estuviera viva. A pesar de la incomodidad, seguimos adelante. En ese momento escuchamos un ruido proveniente del piso superior. Fue un sonido inquietante, casi como un lamento. El marino hizo una señal para que nos acercáramos con cautela. Al subir las escaleras, la atmósfera se volvía aún más pesada. El aire estaba impregnado de un olor extraño, como a tierra mojada y algo más. En la habitación de arriba encontramos a La Sombra. Estaba sentado en una silla, con una expresión tranquila y serena, como si supiera que lo estábamos buscando. La luz tenue de las velas parpadeaba, creando sombras que danzaban en las paredes. ¿Por qué han venido?, preguntó con una voz suave pero amenazante. La confianza en su tono era inquietante. No tienen idea de lo que están enfrentando. En ese momento, el marino tomó la delantera. Con firmeza le respondió que estaba bajo arresto y que debía acompañarnos. Sin embargo, La Sombra sonrió y en un instante el ambiente cambió. Las velas comenzaron a parpadear con mayor intensidad y un viento frío recorrió la habitación. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras observaba cómo La Sombra levantaba las manos, como si estuviera invocando algo. De repente las sombras en la habitación parecían cobrar vida. Sé que suena bastante surreal, pero estaban moviéndose de manera errática.
Mis compañeros comenzaron a murmurar, y algunos incluso retrocedieron temerosos. Mi compañero el marino, sin embargo, se mantuvo firme. No te tenemos miedo, eres solo un hombre y hoy vamos a detenerte, declarando con determinación. En ese momento la sombra se lanzó hacia nosotros y la habitación se llenó de un caos indescriptible. La lucha fue intensa, y aunque éramos más, la fuerza que parecía emanar de él era palpable, como si estuviera luchando contra una sombra misma. El marino y yo nos unimos para intentar someterlo, pero sentíamos que había algo más en juego. Finalmente, después de una intensa lucha, logramos reducir a la sombra. Con el bajo control, comenzamos a buscar pruebas en la habitación. Mientras revisábamos, encontramos un diario desgastado que contenía detalles sobre sus operaciones, rituales y las personas con las que había estado en contacto. Era evidente que había más en su mundo de lo que habíamos imaginado. Con la sombra capturado y el diario en mano, comenzamos a salir de esa casa. Sin embargo, antes de abandonar el lugar, el marino decidió que debíamos hacer una última revisión. Mientras explorábamos, escuché un susurro en el aire, algo que parecía provenir de las sombras mismas. No olviden lo que han hecho, decía la voz, y el frío volvió a envolvernos. Era una advertencia, una sensación de que habíamos cruzado una línea. Al salir de la casa, la atmósfera parecía haber cambiado, y aunque habíamos capturado a la sombra, una sensación de inquietud persistía. Mientras regresábamos a la base, el marino reflexionaba sobre la experiencia. No todo es lo que parece en este mundo, decía. A veces estamos luchando contra fuerzas que ni siquiera entendemos. La captura de la sombra fue un éxito, pero la experiencia nos dejó con más preguntas que respuestas, que al día de hoy no logramos entender. Soy el capitán Alejandro Gutiérrez, un oficial retirado de la Armada de México. Durante mis 20 años de servicio tuve la oportunidad de participar en numerosas operaciones. Sin embargo, una de las experiencias más impactantes ocurrió hace aproximadamente 15 años, durante una misión en la selva de Chiapas. En aquel entonces, mi equipo y yo habíamos sido destacados para investigar la desaparición de un grupo de soldados que habían sido enviados a patrullar una zona remota, cerca de la frontera con Guatemala. Según los informes, el escuadrón había perdido todo contacto con el mando central. No se había logrado establecer comunicación con ellos en varios días. Cuando llegamos al área de búsqueda, nos encontramos con un panorama desolador. El campamento que habían montado los soldados estaba completamente destrozado, y no había rastros de ellos por ninguna parte. Decidimos dividirnos en grupos más pequeños para cubrir una mayor extensión de terreno y tratar de encontrar alguna pista que nos guiara hacia su paradero. Fue entonces cuando uno de mis hombres, el sargento Ramírez, me informó que había encontrado algo perturbador. Al adentrarse en la selva, había tropezado con una especie de altar improvisado. Estaba lleno de velas, huesos y extraños símbolos tallados en madera. Alrededor de este altar había rastros de lo que parecían ser rituales de brujería. Inmediatamente nos pusimos en alerta. Sabíamos que en esa región las prácticas de brujería y ocultismo estaban muy arraigadas, y que algunos grupos criminales las utilizaban como parte de sus actividades. Temíamos que nuestros compañeros hubieran sido víctimas de algún tipo de ritual. Decidimos continuar la búsqueda, pero a medida que avanzábamos la sensación de inquietud y temor aumentaba. La selva parecía cobrar vida, con sonidos extraños y sombras que se movían entre los árboles. Algunos de mis hombres comenzaron a sentirse mareados y desorientados, como si algo los estuviera afectando. Finalmente llegamos a un claro en medio de la vegetación, y allí, para nuestro horror, encontramos los cuerpos de los soldados desaparecidos. Pero lo que vimos nos dejó helados. Sus cuerpos estaban desfigurados, como si hubieran sido sometidos a rituales de sacrificio. Algunos de ellos tenían marcas extrañas en la piel,
Otros presentaban signos de haber sido drenados de su líquido vital, y lo más perturbador de todo es que en su rostro se reflejaba el terror indescriptible, como si hubieran sido testigos de algo sobrenatural. Inmediatamente solicitamos refuerzos y evacuación médica, pero cuando llegaron, los cuerpos habían desaparecido. Parecía que alguien o algo se los había llevado. Tras un exhaustivo interrogatorio a los pocos sobrevivientes que logramos encontrar, descubrimos que los soldados habían sido víctimas de un grupo de chamanes que operaban en la zona. Según los testimonios, estos individuos practicaban la brujería de manera constante. Después de este incidente, mi equipo y yo fuimos sometidos a un estricto protocolo de seguridad y silencio. Se nos prohibió divulgar cualquier información relacionada con este caso, y se nos advirtió que cualquier intento de revelar lo sucedido sería considerado un acto de traición. Años después, cuando ya me había retirado de la Armada, me enteré de que este no había sido el único incidente de este tipo. Al parecer existen numerosos casos en los que miembros de las Fuerzas Armadas han sido víctimas de rituales de brujería y también de ataques de entidades sobrenaturales, todo esto en diversas regiones de México. Soy un ex agente de la Armada de México. Mi nombre es Juan Ramírez, y durante 15 años trabajé en la División de Inteligencia y Operaciones Especiales. En ese tiempo, viví experiencias aterradoras y encuentros con fenómenos que desafían la lógica, los cuales muchos probablemente no creerán. Pero si estos relatos llegan a oídos de otros agentes federales o militares que, como yo, han sido testigos de sucesos inexplicables en los desiertos, bosques y selvas de México, posiblemente me darán la razón. Todo comenzó hace 10 años, cuando formaba parte de un equipo de élite encargado de investigar el paradero de un grupo de narcos. Ellos habían desaparecido en la Sierra Madre. Mi escuadrón, compuesto por 12 agentes altamente entrenados, fuimos enviados a una zona remota del estado de Chihuahua, cerca de la frontera con Estados Unidos, con la finalidad de dar caza a estos criminales. Recuerdo que el día en que todo se salió de control nos adentramos en una densa vegetación, siguiendo el rastro de esos narcos, cuando de pronto perdimos todo contacto con el cuartel general. Nuestras radios y GPS dejaron de funcionar, y fue entonces cuando comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Primero escuchamos extraños sonidos provenientes de la espesura, como si algo o alguien nos observara. Luego, al intentar regresar por donde habíamos venido, nos dimos cuenta de que los senderos se habían transformado de manera inexplicable. Los árboles y la vegetación parecían haber cambiado de posición, y los puntos de referencia que habíamos dejado atrás habían desaparecido. Fue entonces cuando decidimos acampar y esperar a que amaneciera para intentar salir de ese lugar. Pero esa noche, los extraños sonidos se intensificaron. Escuchábamos susurros, lamentos y, en ocasiones, el chapoteo de algo sumergirse en los arroyos cercanos. Ninguno de nosotros pudo conciliar el sueño. Al amanecer intentamos reanudar la marcha, pero nos encontramos con una escena que nos dejó perplejos. Los senderos que habíamos recorrido el día anterior ya no existían, y en su lugar había nuevos caminos que parecían ser idénticos a los anteriores. Incluso los árboles y las rocas que habíamos marcado como puntos de referencia habían desaparecido. Decidimos separarnos en grupos de 2 para explorar los diferentes caminos y tratar de encontrar una salida. Yo fui asignado a recorrer el sendero de la derecha, mientras que mi compañero, el agente Gómez, se dirigió por el de la izquierda. Después de caminar durante aproximadamente 1 hora, me di cuenta de que estaba de vuelta en el mismo punto de partida. Confundido, intenté encontrar el camino por el que había llegado, pero todos los senderos parecían iguales. Fue entonces cuando escuché un sonido extraño, como si algo se moviera entre los arbustos.
Desenfundé mi arma y me acerqué con cautela, pero no encontré nada. Sin embargo, al mirar hacia el arroyo que corría a pocos metros, vi algo que me heló la sangre. En la superficie del agua, algo se hundía rápidamente, provocando pequeñas ondas que se expandían por toda la superficie. Decidí seguir avanzando, pero a cada paso que daba, me parecía estar de vuelta en el mismo lugar. Los árboles, las rocas y hasta el arroyo eran idénticos. Comencé a sentir que me estaba volviendo loco. Finalmente opté por regresar por el mismo camino, pero cuando llegué al punto de partida, me encontré con mi compañero, el agente Gómez, quien también parecía estar desorientado y confundido. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Habíamos estado caminando en círculos, pero el tiempo parecía haberse distorsionado. Nuestros relojes marcaban que habían pasado casi 2 días, cuando en realidad solo había transcurrido unos minutos. Desesperados, intentamos establecer comunicación con el cuartel general, pero nuestros equipos de radio y GPS seguían sin funcionar. Decidimos entonces continuar explorando los diferentes senderos, pero cada vez que lo hacíamos, terminábamos de vuelta en el mismo punto de partida. Fue entonces cuando comenzamos a escuchar extraños sonidos, como si algo nos observara desde la espesura. Susurros, lamentos, se hacían más intensos a medida que avanzábamos. Finalmente, después de horas de deambular sin rumbo, divisamos a lo lejos una estructura que parecía ser una antigua cabaña abandonada. Decidimos acercarnos con cautela, pero cuando llegamos, nos encontramos con una escena que nos dejó helados. En el interior de la cabaña había un grupo de hombres que parecían estar en trance. Sus ojos estaban vidriosos y sus movimientos eran lentos y torpes. Intentamos comunicarnos con ellos, pero no obtuvimos respuesta. Fue entonces cuando escuchamos un ruido proveniente del exterior. Al asomarnos vimos algo que nos dejó sin aliento. A lo lejos se distinguía una silueta que se movía con una agilidad sobrenatural, desplazándose entre los árboles como si estuviera flotando. Aterrados, decidimos regresar a la cabaña y barricarnos en su interior. Pero mientras lo hacíamos, escuchamos un sonido que nos heló la sangre. Pasos cada vez más cerca. Nos atrincheramos lo mejor que pudimos, pero sabíamos que no podríamos mantener la posición por mucho tiempo. Fue entonces cuando escuchamos un golpe seco en la puerta. Algo o alguien estaba intentando entrar. Preparamos nuestras armas, listos para enfrentar lo que fuera que encontrara del otro lado. Cuando la puerta se abrió, lo que vimos nos dejó paralizados. Frente a nosotros se erguía una criatura que parecía ser una mezcla entre humano y animal. Tenía rasgos humanoides, pero su cuerpo estaba cubierto de escamas y poseía garras afiladas como cuchillas. La criatura nos observó con unos ojos que parecían brillar en la oscuridad, y luego sin mediar palabras se abalanzó sobre nosotros. Logramos dispararle varias veces, pero nuestras balas parecían rebotar en su piel como si fuera de acero. En cuestión de segundos, la criatura nos sometió y con una fuerza sobrehumana, nos arrastró fuera de la cabaña. Intentamos resistirnos, pero era inútil. Sentíamos que nuestra fuerza se desvanecía, como si algo nos estuviera drenando la vida. Mientras éramos arrastrados, vimos que había más de esas criaturas, todas ellas con rasgos similares. Algunas parecían más grandes y musculosas, mientras que otras eran más delgadas y ágiles. Todas ellas nos observaban con una mirada que parecía reflejar una inteligencia ajena a este mundo. Finalmente nos llevaron a lo que parecía ser una especie de cueva. Allí fuimos sometidos e interrogados por el narco. Después de lo que parecieron horas, nos dejaron en libertad, pero no sin antes advertirnos que no volviéramos a adentrarnos en sus dominios. Cuando regresamos a la superficie,
Nos dimos cuenta de que habían pasado varios días, a pesar de que para nosotros solo habían sido unas horas. Aún hoy en día me cuesta creer lo que viví en aquella expedición. Sé que muchos no me creerán, pero puedo asegurar que esas criaturas son reales y que existen en las zonas más remotas e inhóspitas de nuestro país. Y lo peor de todo es que están coludidas con el narco. Sé que no soy el único que ha tenido un encuentro con ellas. Durante mi tiempo en la división de inteligencia, tuve acceso a numerosos informes clasificados que hablaban de otros incidentes similares, en los que agentes federales y militares habían sido atacados por seres que parecían salidos de la ciencia ficción. Algunos de ellos lograron sobrevivir, pero otros no tuvieron la misma suerte. La mañana en que recibimos la orden para desplegarnos en la región rural de México era cálida y demasiado tranquila, pero el aire estaba cargado de tensión. Sabíamos que el cartel que operaba en esa área era responsable de un número alarmante de desapariciones. Era nuestra misión desmantelar sus operaciones y, con suerte, traer algo de paz a una comunidad que llevaba años sumida en el miedo. Mi nombre es Javier Ortega y soy parte de un grupo de élite conocido como GAFES, un equipo de fuerzas especiales dedicados a combatir el narcotráfico y la violencia en el país. Al llegar al pueblo, fuimos recibidos por un oficial local, quien nos informó sobre la situación. Las calles estaban desiertas y los pocos habitantes que vimos nos miraron con desconfianza. Había un aire de desesperanza palpable. El oficial nos condujo a una pequeña comisaría donde nos explicó que las desapariciones habían comenzado hace varios meses. Aquellos que se atrevían a hablar del cartel eran rápidamente silenciados. Las familias de los desaparecidos vivían en un constante estado de alerta, y la policía local era demasiado corrupta o asustada para actuar. Con cada palabra que escuchaba, mi determinación crecía. Era crucial que entendiéramos la dinámica del lugar antes de que comenzáramos nuestra investigación. Así que después de reunir información, decidimos hacer una ronda por el pueblo, tratando de hablar con los residentes y recopilar testimonios. Sabía que muchos de ellos temían hablar, pero había que encontrar alguna manera de romper el hielo. A medida que nos movíamos por las calles, la gente nos observaba desde las sombras de sus casas. Finalmente, encontramos a un hombre anciano que estaba dispuesto a hablar. Se presentó como Don Miguel, y mientras nos contaba su historia, sus manos temblaban. Habló de su hijo, un joven que había sido capturado hace 3 semanas, y de cómo había sido arrastrado a un vehículo por hombres armados. Su voz estaba cargada de dolor y desesperación. Ellos controlan todo aquí, dijo, su mirada perdida en el horizonte. No puedo hacer nada, nadie puede, continuó. La angustia de Don Miguel nos afectó a todos. No era solo un número en las estadísticas, era una vida destruida. Después de escuchar su relato, decidimos que era hora de entrar en acción. Planeamos una operación para rastrear a los hombres del cartel y, si teníamos suerte, encontrar a su hijo. Al caer la noche, nos dividimos en 2 grupos. Mi equipo y yo optamos por patrullar el área alrededor del pueblo, mientras el otro grupo se dirigía a un rancho abandonado que se rumoreaba era un punto de encuentro del cartel. Con cada paso que dábamos, el aire se volvía más denso. La oscuridad parecía cobrar vida a nuestro alrededor. Utilizamos visores nocturnos y nos movimos con sigilo, conscientes de que cualquier ruido podría delatarnos. Fue entonces cuando escuchamos el sonido de motores. Nos detuvimos en seco y nos escondimos detrás de unos arbustos. En la distancia, iluminados por las luces de una camioneta, vimos un grupo de hombres. Eran 4,
todos armados. Los reconocimos de las descripciones que nos habían dado los aldeanos. Eran miembros del cartel y estaban hablando entre ellos en voz baja. Nosotros nos quedamos en silencio, escuchando lo que decían. Mencionaron un hombre que me heló la sangre. Era el hijo de Don Miguel. La adrenalina corrió por mis venas mientras escuchaba. Sin pensarlo dos veces, les hice una señal al resto del equipo para que se prepararan. Sabíamos que teníamos que actuar rápido, pero también entendíamos el riesgo que íbamos a correr. Con cuidado, nos acercamos a ellos. El plan era simple: incapacitar a los hombres antes de que pudieran hacer daño. A medida que nos movíamos, sentía un nudo en el estómago. Sabía que esto no era un juego. Estábamos a punto de entrar en un enfrentamiento que podría costarnos la vida. Sin embargo, la posibilidad de salvar a un inocente nos estaba dando la fuerza que necesitábamos. El sargento dio la señal y al unísono nos lanzamos hacia adelante. La sorpresa fue total. Los hombres del cartel no esperaban que fuéramos tan rápidos. En cuestión de segundos, logramos desarmar a 2 de ellos, mientras que el resto trataba de reaccionar. En ese momento el tiroteo estalló y el sonido de las balas resonaba. Mi corazón latía con fuerza mientras me movía de cobertura en cobertura, tratando de mantenerme en línea de fuego. Pero en medio del caos, algo salió mal. Uno de los hombres que habíamos desarmado logró alcanzar su arma y disparó. Sentí un golpe en el costado y caí al suelo. El dolor fue inmediato, pero la adrenalina me mantuvo consciente. A mi alrededor, los gritos y disparos continuaban. Mi equipo estaba luchando, pero la situación se volvía rápidamente caótica. A pesar del dolor, logré arrastrarme hacia un lugar seguro. Desde allí, vi cómo mis compañeros trataban de asegurar el área. Fue entonces cuando escuché un grito desgarrador. Era el hijo de Don Miguel quien había sido mantenido cautivo en un vehículo cercano. Su voz llena de miedo me empujó a actuar. A pesar de mi herida, sabía que no podía quedarme allí y hacer nada. Con el poco aliento que me quedaba, corrí hacia el vehículo. Mis compañeros estaban distraídos con los hombres del cartel y aproveché esa oportunidad. Cuando llegué a la camioneta, vi al joven atado en el asiento trasero. Con manos temblorosas, logré abrir la puerta y liberarlo. «¡Sal! ¡Corre hacia el bosque!», le grité, mientras escuchaba que los disparos se acercaban. El joven salió corriendo, y en ese momento un golpe me hizo caer al suelo. Miré hacia arriba y vi a uno de los hombres del cartel. Antes de que pudiera reaccionar, un disparo resonó a mi lado. Mi compañero había llegado justo a tiempo. Con el cartelista neutralizado, me ayudó a ponerme de pie y juntos nos dirigimos hacia la salida. A medida que escapábamos, el sonido de sirenas comenzó a llenar el aire. Sabíamos que la policía local había sido alertada. Nos dirigimos al camino y finalmente logramos reunirnos con el resto del equipo. El hijo de Don Miguel estaba a salvo, y aunque yo estaba herido, la sensación de haber logrado algo importante me llenó de satisfacción. Mientras llevábamos al joven de regreso al pueblo, no podía evitar pensar en el precio que habíamos pagado. Esa noche había dejado cicatrices en todos nosotros, tanto físicas como emocionales. Sabía que la lucha contra el narco era una batalla constante, pero también era un recordatorio de que cada vida contaba. Cuando llegamos al pueblo, la gente nos miraba con gratitud. Yo sé que la historia de Don Miguel y su hijo se había quedado en el pueblo, y aunque la sombra del cartel seguía acechando, esa noche habíamos traído un destello de esperanza. Saludos. Soy el capitán Mario Delgado, y he estado al servicio de la Secretaría de la Defensa Nacional durante más de 8 años. En mi carrera
He participado en múltiples misiones a lo largo de México, pero la operación en la selva de Tabasco dejó una huella indeleble en mi memoria. Lo que comenzó como una misión para desmantelar un cártel del narcotráfico se convirtió en una experiencia que nos confrontó con la realidad de los conflictos humanos y la historia de las comunidades locales. Nuestra misión comenzó con la llegada a una remota región selvática, donde se sospechaba que un cártel operaba. La vegetación era densa y el clima húmedo y caluroso. Desde el primer momento la selva se sentía cargada de tensión. Los rumores del terror que estaban causando los carteles en la zona generaban un ambiente de preocupación entre mis hombres. La realidad de la selva no solo era un escenario de belleza natural, sino también de conflictos y sufrimiento. Durante la primera noche en el campamento, mientras realizábamos nuestra vigilancia, comenzamos a escuchar un sonido peculiar. Era un canto lejano que parecía flotar en el aire, intercalado con los ruidos de la selva. El sargento Hernández, una de nuestras mejores operadoras, se detuvo y preguntó: ¿escuchan eso? Todos asentimos, y la curiosidad nos llevó a seguir el sonido. A medida que avanzábamos, el canto se volvía más claro, pero también comenzamos a sentir una inquietud en el ambiente. Era como si la selva estuviera viva, y el canto resonaba en un trasfondo de tristeza. Al día siguiente, decidimos investigar la fuente del sonido. Mientras caminábamos por la selva, encontramos un pequeño asentamiento indígena que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Las casas eran de madera y estaban cubiertas de vegetación. Nos acercamos y notamos que había varios ancianos sentados en un círculo, cantando suavemente. La melodía que habíamos escuchado en la noche anterior provenía de ellos. Al presentarnos, les explicamos nuestra misión y el motivo de nuestra presencia. Los ancianos nos recibieron con respeto, pero también con un aire de desconfianza. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Don Felipe, se acercó y nos contó la historia del lugar. Nos habló de cómo su comunidad había sufrido a manos de los narcotraficantes que habían comenzado a invadir sus tierras y destruir su forma de vida. La música que escuchamos era un canto de resistencia, una forma de mantener viva su cultura y su historia en medio del caos. Comprendimos que, sin saberlo, habíamos sido testigos de una lucha mucho más profunda. La selva no solo era un refugio para los narcotraficantes, sino también un hogar para aquellos que luchaban por preservar su identidad. Nosotros decidimos hacer algo. Con la autorización de nuestros superiores, comenzamos a colaborar con la comunidad. Realizamos patrullas conjuntas y proporcionamos asistencia en la protección de sus tierras. A medida que pasábamos más tiempo con ellos, aprendimos sobre su historia, sus costumbres y sus conexiones con la selva. La situación se intensificó cuando un grupo del cartel intentó tomar control del asentamiento. Con la ayuda de la comunidad organizamos una defensa. La noche del enfrentamiento, el canto resonaba en el aire, esta vez como un símbolo de unidad y resistencia. Mientras nos preparábamos para la confrontación, el sonido de la melodía nos daba fuerza y determinación. No solo éramos soldados de élite, éramos aliados de una comunidad que estaba luchando por su supervivencia. Aunque el enfrentamiento fue feroz, logramos repeler el ataque. Después de la batalla, nos reunimos con los ancianos. Don Felipe nos agradeció por nuestra ayuda y nos recordó que la verdadera lucha no era solo contra el narcotráfico, sino también por el reconocimiento y el respeto de sus derechos. Al regresar a la base, reflexioné sobre lo que habíamos vivido. La misión en la selva se había transformado en una lección sobre la importancia de escuchar y aprender de las comunidades que habitan en las zonas más afectadas por este tipo de actos. La vida en la base naval de la Marina de México siempre ha sido un constante vaivén de rutina y disciplina. Sin embargo, aquella mañana de enero,
Una sensación extraña se apoderó de mí. Mi nombre es Marco Reyes y soy marinero desde hace más de 5 años. Aquel día nuestro comandante nos reunió para informarnos sobre una asignación especial. Un grupo de marinos sería enviado a una isla remota en el Pacífico, donde se habían reportado actividades inusuales y desapariciones de soldados en el pasado. Al llegar a la isla, lo primero que noté fue el ambiente opresivo. La selva era densa y el aire estaba impregnado de humedad. A medida que nos adentrábamos en la vegetación, las historias sobre los soldados desaparecidos comenzaron a resonar en mi cabeza. Se decía que habían sido enviados a una misión de reconocimiento y que nunca regresaron. La idea de que algo oscuro acechaba en la isla me llenaba de inquietud. Nuestro grupo estaba formado por 5 marinos. El sargento Olivares, un hombre experimentado y respetado, el marinero Sánchez, que era un joven entusiasta, y 2 de mis compañeros, Torres y Mendoza, que también compartían mi inquietud. Decidimos establecer el campamento cerca de un antiguo puesto de vigilancia que había quedado en desuso. La estructura estaba deteriorada, pero mantenía un aire de autoridad. Esa noche, mientras nos sentábamos alrededor de la fogata, las historias comenzaron a fluir. El sargento Olivares compartió relatos sobre los soldados que habían desaparecido, describiendo cómo en las noches previas a su partida se escuchaban susurros en la selva. Nos dijo: dicen que los desaparecieron, fueron atrapados por las sombras, comentando con un tono serio. La atmósfera se volvió tensa y todos nos miramos entre sí, sintiendo el peso de su advertencia. A medida que avanzaba la noche, el sonido de la selva se intensificó. Los ruidos de los animales y el susurro del viento parecían cobrar vida, y una sensación de ser observado se apoderó de mí. Decidimos ir a dormir, pero el sueño no llegó fácilmente. Pasé horas dando vueltas en mi saco de dormir, escuchando los ecos de la selva y los murmullos lejanos que parecían llamar mi nombre. A la mañana siguiente, nos despertamos con la intención de explorar la isla y buscar cualquier evidencia de los soldados desaparecidos. Mientras nos adentrábamos, comenzamos a encontrar objetos extraños, una bota desgastada, un casco dañado y fragmentos de equipo militar. Cada nuevo hallazgo aumentaba mi inquietud. La idea de que nuestros compañeros habían estado allí, luchando por sus vidas, era escalofriante. Después de un par de horas de búsqueda, llegamos a un claro donde encontramos un antiguo campamento abandonado. Las estructuras de madera estaban cubiertas de hiedra, pero había algo que no encajaba. En el centro del claro había una fogata apagada, como si hubiera sido utilizada recientemente. El sargento Olivares decidió que era el lugar ideal para descansar y poder evaluar lo que habíamos encontrado. Mientras nos sentábamos, la tensión en el aire se volvió palpable. Torres se levantó para explorar un poco más, mientras que el resto de nosotros discutía las posibilidades de lo que había sucedido con nuestros compañeros. De repente, escuchamos un grito desgarrador. Este provenía de la selva. Era la voz de Torres. «¡Marco, ayuda!», gritando con su voz llena de pánico. Sin pensarlo 2 veces corrí hacia el sonido, con el corazón latiendo en mi pecho. Al llegar, un pequeño claro, lo encontré parado junto a un árbol, su rostro pálido y sus ojos desorbitados, diciendo: «Vi algo, algo se movió», él mientras estaba temblando. «¿Qué viste?», le pregunté, tratando de calmarlo, pero su respuesta fue interrumpida. Pues de pronto, un ruido sordo se escuchó, como si algo grande se moviera entre los árboles. El sargento Olivares y Sánchez llegaron justo a tiempo para ver cómo las sombras danzaban en la selva.
Decidimos regresar al campamento, sintiendo que la selva estaba viva y que algo nos acechaba. A medida que caía la noche, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Los murmullos comenzaron de nuevo, y esta vez eran más claros, como si alguien estuviera intentando comunicarse con nosotros. ¿Escuchan eso?, preguntó Mendoza. Su voz estaba demasiado temblorosa en ese momento. Todos nos callamos y el eco de las voces se intensificó, resonando en nuestras mentes. Eran palabras inintengibles, pero había una urgencia en ellas que nos llenaba de miedo. La noche se volvió interminable. A medida que el tiempo pasaba, la sensación de ser observados se hizo más intensa. Decidimos hacer guardia, pero cuando era mi turno me encontré atrapado en un estado de alerta constante, sintiendo que algo se movía en la oscuridad. A la madrugada, decidí caminar un poco para despejar mi mente. Mientras me alejaba del campamento, vi una figura a la distancia. Era delgada y alta, con una aura sombría que parecía flotar entre los árboles. Con el corazón en la garganta intenté acercarme, pero la figura se desvaneció en el aire. Fue así que regresé al campamento con el alma en vilo. Vi algo, les dije a mis compañeros, pero no estaban dispuestos a escuchar. La tensión entre nosotros aumentaba y la paranoia comenzaba a hacer mella en nuestra moral. Esa mañana decidimos que era hora de regresar a la base. Habíamos descubierto suficiente para entender que la isla guardaba secretos oscuros. De vuelta a la base, nunca se dieron explicaciones de lo que sucedió en la isla. El sargento Olivares y Torres nunca fueron los mismos después de esa experiencia. Saludos. El día comenzó como cualquier otro en la base naval, con el sonido del mar rompiendo contra los costados de los barcos y el olor a salitre en el aire. Mi nombre es Luis y soy un marinero en la Marina de México. Siempre había estado dispuesto a enfrentar cualquier desafío que se presentara, pero lo que sucedió aquella mañana me haría cuestionar mi valentía y mi cordura. Ese día recibimos órdenes de realizar una operación de vigilancia en el Golfo de México, un área conocida por su actividad pesquera, pero también por ser un punto caliente para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Junto a mí estaban mis compañeros. Entre ellos estaba el sargento Álvarez, un hombre experimentado que llevaba años en el mar, y el marinero Ramos, un novato que estaba ansioso por demostrar su valía. Mientras navegábamos, el sol brillaba intensamente y el mar estaba relativamente tranquilo. Todo parecía en orden, pero había un aire de inquietud que no podía sacudirme. Después de un par de horas, nos topamos con un barco pesquero abandonado, flotando a la deriva. Era inusual encontrar una embarcación sin tripulación, así que decidimos investigar. Al acercarnos, noté que el barco estaba cubierto de algas y tenía un aspecto descuidado, como si hubiera estado allí durante semanas. La inquietud creció en mi estómago mientras el sargento Álvarez nos dio la señal para abordar. Con cautela subimos a la cubierta y un silencio inquietante nos envolvió. ¿Dónde está la tripulación?, preguntó Ramos, su voz temblorosa resonando en el aire. No había respuesta, solo el sonido del agua golpeando el casco del barco. Comenzamos a explorar el interior y pronto nos encontramos con la cabina. Las luces parpadeaban y el olor a moho y descomposición era abrumador. No había rastro de los pescadores, solo un ambiente de abandono que me hizo sentir incómodo. A medida que revisamos los camarotes, encontramos pertenencias personales, ropa, herramientas de pesca y un diario. El sargento comenzó a hojear las páginas y su rostro se tornó serio.
Habla de extrañas visiones y ruidos en la noche. Dice que algunos de ellos creían que había algo en el agua, comentó con su voz grave. La incomodidad se convirtió en inquietud a medida que leía en voz alta. Los relatos eran cada vez más perturbadores, describiendo experiencias que sonaban más a locura que a realidad. No se puede confiar en el mar, decía una de las entradas. Él se lleva a los hombres. Mientras Álvarez leía, la sensación de ser observado se intensificó y un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, un ruido sordo resonó desde la parte inferior del barco. Todos nos quedamos en silencio, mirándonos entre nosotros, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué fue eso?, preguntó Ramos con su voz apenas un susurro. El sargento hizo un gesto para que nos mantuviéramos alerta. Tomé una linterna y, con mano temblorosa, me dirigí hacia la escotilla que conducía a la bodega. Al descender, la temperatura parecía bajar drásticamente y el aire se volvió pesado. La linterna iluminó estantes vacíos y cajas de pescado en descomposición, pero lo que realmente me heló la sangre fue una mancha oscura en el suelo, que parecía ser sangre seca. «Regresemos al barco», dijo Álvarez con voz firme, pero antes de que pudiéramos movernos, un eco distante resonó a nuestro alrededor. Era un sonido que parecía un lamento. Yo les pregunté que si habían escuchado eso, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. El sargento me dijo que era solo el viento, aunque su tono no era convincente. Sin embargo, mientras nos apresurábamos a salir, un grito desgarrador cortó el aire. Era el marinero Ramos, que había quedado atrás, gritando «¡Ayuda! ¡Ayuda!», con una voz llena de terror. Nosotros corrimos hacia él, pero cuando llegamos lo único que encontramos fue su linterna parpadeando en el suelo. El corazón me latía con fuerza mientras llamábamos su nombre, pero no hubo respuesta alguna. La sensación de que algo nos acechaba se hizo más intensa y la desesperación comenzó a apoderarse de nosotros. «Debemos salir de aquí», insistió Álvarez, y aterrorizados comenzamos a buscar una salida. Mientras corríamos por el barco, el eco de los gritos de Ramos resonaba en mi mente. Al llegar a la cubierta, el mar estaba agitado y la tormenta se acercaba rápidamente. Sin embargo, mi mente estaba fija en la desaparición de Ramos. Mientras intentábamos regresar a nuestro barco, vi una sombra moverse en el agua. Mis ojos se abrieron de par en par en estado de shock, y por un instante creí ver la figura de un hombre con su rostro desfigurado por el dolor. «Luis, rápido», gritó Álvarez, sacándome de mi trance. Con un último vistazo al barco abandonado, saltamos a nuestro bote y comenzamos a alejarnos. Mientras nos alejábamos, el mar comenzaba a calmarse, como si todo lo que había sucedido fuera un mal sueño. De vuelta en la base, intentamos informar sobre lo ocurrido, pero el barco y su misteriosa tripulación nunca fueron encontrados. La búsqueda fue infructuosa y la marina dio por hecho que había sido un caso de abandono. Sin embargo, para mí, la imagen de la sombra en el agua y los gritos de Ramos nunca se van a desvanecer. La experiencia me dejó con una sensación de inquietud que nunca se irá. El mar, que una vez había sido mi hogar, se convirtió en un recordatorio constante de que a veces lo desconocido es más aterrador que cualquier enemigo visible. Saludos. Era una mañana calurosa y húmeda cuando recibimos la orden de una misión de reconocimiento.
en una zona boscosa cerca de la costa, donde se habían reportado actividades ilegales relacionadas con el narcotráfico. Mi nombre es Andrés y soy marinero en la Marina de México. La zona conocida como la Selva Verde había sido objeto de numerosas quejas por parte de los pobladores locales, quienes hablaban de movimientos extraños y disparos en la noche. La inquietud se apoderó de mí al escuchar la misión que teníamos por delante. Junto a mí estaban el sargento Torres, un hombre de carácter fuerte y experiencia inigualable, y el marinero Castillo, un joven recién llegado, ansioso por demostrar su valía. Subimos a nuestra embarcación, un pequeño bote de patrulla, y nos adentramos en la densa vegetación. A medida que navegábamos por el agua turbia, la selva a nuestro alrededor parecía cobrar vida, con sonidos de animales y el murmullo del viento entre los árboles. Al llegar a la zona indicada, desembarcamos y comenzamos a explorar. La selva era espesa y el aire estaba impregnado de humedad. «Mantengan los ojos abiertos», dijo el sargento, mientras nos adentrábamos en la espesura. También nos dijo: «Sabemos que hay movimiento de narcotraficantes en esta área. No queremos ser sorprendidos». Mientras avanzábamos, encontramos huellas frescas en el suelo. «Parece que alguien ha estado aquí recientemente», comentó Castillo, señalando las marcas en la tierra. Mi corazón se aceleró al pensar en la posibilidad de un enfrentamiento. La selva parecía observarnos, y una sensación de ser acechado se instaló en mi interior. Después de un par de horas de patrullaje, llegamos a un claro. En el centro había un campamento improvisado con tarimas de madera y sacos de arena. El sargento, al ver eso, dijo: «Este debe ser su escondite. Vamos a investigar». Con cautela nos acercamos al campamento, y lo que encontramos nos dejó helados. Había armas, paquetes de productos ilícitos y un mapa que indicaba rutas de tráfico. «Esto es mucho más grande de lo que pensábamos», murmuré, mientras el sargento examinaba los documentos. De repente, escuchamos un ruido en la distancia. «Silencio», ordenó Torres. Nos quedamos inmóviles, escuchando atentamente el sonido que se acercaba, y de pronto vimos a un grupo de hombres armados. Claramente eran narcotraficantes que se acercaban al campamento. «Debemos escondernos», susurró Castillo, y rápidamente nos apartamos detrás de unos árboles. Desde nuestra posición pudimos ver cómo los hombres hablaban entre sí. Estaban riendo y revisando los paquetes. Mi corazón latía con fuerza. Sabíamos que un enfrentamiento era inevitable, pero no podíamos arriesgarnos a ser descubiertos. Mientras observábamos, uno de los narcotraficantes se separó del grupo y comenzó a inspeccionar el área. «Es un error, no deberíamos de estar aquí», escuchamos que decía. Sus palabras parecían cargadas de desesperación, como si hubiera algo más en juego. Fue entonces cuando notamos que había un aparato de comunicación en su cinturón. «Podrían estar esperando refuerzos», murmuré, dándome cuenta de que teníamos poco tiempo. El sargento tomó una decisión rápida y dijo: «Vamos a rodearlos. Si podemos sorprenderlos, tendremos la ventaja». Nosotros asentimos y comenzamos a movernos con cautela, tratando de no hacer ruido. Sin embargo, en ese momento, el cielo se oscureció repentinamente y una tormenta comenzó a desatarse. Los truenos resonaban y la lluvia comenzó a caer, creando un caos en la selva. Los narcotraficantes, asustados por el clima, comenzaron a moverse erráticamente. «¡Vamos!», gritó el sargento. Con un grito, salimos de nuestro escondite y cargamos contra ellos.
El enfrentamiento fue brutal. Los hombres armados comenzaron a disparar y las balas silbaban a nuestro alrededor. «¡Cúbranse!», ordenó el sargento, mientras disparaba a uno de ellos. Yo me agaché detrás de un tronco tratando de estabilizar mi respiración. Castillo, temblando, disparó al aire, pero sus manos temblorosas no le permitieron apuntar correctamente. En medio del caos, una figura oscura emergió de la selva. Era un ser grande y amenazante, con ojos brillantes que reflejaban la luz del relámpago. Pensé que estaba viendo cosas. «Andrés, concéntrate», gritó Torres, sacándome de mi trance, pero la figura continuaba observándonos, como si estuviera evaluando la situación. El grupo de narcos, aterrados por la aparición del ser, comenzaron a disparar en su dirección. «¿Qué demonios es eso?», exclamó uno de ellos, mientras retrocedían intentando escapar. El ser se movió rápidamente, y antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, vi cómo uno de ellos caía al suelo gritando de dolor. «Es nuestra oportunidad», dijo el sargento, y atacamos con más fuerza, aprovechando el pánico que había creado la criatura. La batalla fue intensa, y cuando el polvo se asentó, nos encontramos con un par de narcos atrapados. «Están rodeados, ríndanse», gritó Torres, con más valentía de la que pensé que tenía. Finalmente, los hombres se rindieron, y el sargento les aseguró que no tendrían problemas si cooperaban. Mientras los esposábamos, la figura oscura desapareció en la selva, dejando atrás una sensación de inquietud. Con los narcos bajo control, sabíamos que debíamos informar a nuestras autoridades. Regresamos al campamento llevando a los prisioneros. La tormenta había cesado, pero la atmósfera seguía cargada de tensión. Al llegar a la base informamos sobre lo sucedido, pero la experiencia había dejado una huella en nosotros. La figura oscura que vimos parecía ser un espíritu que se había quedado en esa selva. Saludos. Era una noche calurosa en Culiacán, cuando recibimos la orden de realizar un operativo de vigilancia en las fuerzas de la ciudad. Mi nombre es Carlos y pertenezco a la Marina de México. La zona estaba marcada por la violencia del narcotráfico, y aunque habíamos estado en muchas operaciones, esta vez había una inquietud en el aire que no podía ignorar. Junto a mí estaba el sargento Ramírez, un veterano con un agudo sentido de la intuición, y el marinero Torres, un recién llegado que estaba ansioso por comenzar. Nos dirigimos a un terreno baldío, donde se había reportado un posible intercambio de sustancias ilícitas entre grupos rivales. La oscuridad nos envolvía, y los sonidos de la noche parecían amplificarse en el silencio. Al llegar, desplegamos nuestro equipo y nos dividimos en grupos para cubrir más terreno. Mientras me movía entre los arbustos, escuché murmullos a lo lejos, como si alguien estuviera hablando. «Carlos, ¿estás ahí?», susurró Torres acercándose. «Escucho voces, no suenan normales». Dijo eso mientras temblaba. En ese momento mi corazón se aceleró. «Pongámonos alerta», le respondí, convencido de que no estábamos solos. De repente, un grupo de hombres apareció frente a nosotros, y claramente pertenecían al cartel. «¡Alto! ¡No se muevan!», gritó uno de ellos, apuntándonos con su arma. En un instante, el ambiente cambió de tenso a caótico. Los narcos comenzaron a disparar, y nosotros respondíamos buscando cobertura detrás de unos árboles. La balacera se intensificó, y en medio del intercambio de disparos, la atmósfera se volvió extraña. Las voces que había escuchado antes se hicieron más claras, resonando en mi mente. Se escuchaban unos susurros, como si nos hicieran saber que no estábamos solos, como si una presencia oscura estuviera observando todo. La sensación de ser observado se volvió abrumadora, y aunque los narcos estaban ahí enfrente,
El verdadero peligro parecía venir de otro lugar. En un momento de confusión, el sargento Ramírez cayó herido en el hombro. Yo grité, ¡Sargento!, mientras intentaba llegar a él, pero en ese instante, la figura oscura que había sentido todo el tiempo emergió entre las sombras, una forma distorsionada que parecía alimentarse del caos. Los narcotraficantes se detuvieron, estaban aterrados y comenzaron a retroceder. Aprovechando la distracción, ayudé al sargento a levantarse y junto con Torres comenzamos a retroceder. La figura continuaba acechando. Se escuchaban susurros llenando el aire mientras nos alejábamos del tiroteo. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Torres. Su voz estaba temblorosa. Yo me limité a responderle que no lo sabía, pero que no podíamos quedarnos aquí. Finalmente, logramos llegar a nuestro vehículo y escapar de la zona, pero esa experiencia les aseguro que nos dejará marcados para toda la vida. Saludos. Y bien, comunidad, ¿qué les parecieron estos relatos? Quiero mandarle un saludo a la Marina de México, a militares y a todos los gafes que nos estén escuchando. Si son nuevos por aquí, agradezco que se suscriban, compartan, den like, comenten este video con la palabra Marina. Eso nos ayudará a que la plataforma nos dé mayor proyección y alcance. Sin más, nos vemos en otra edición. Yo soy Gustavo. Hasta pronto. Historias de terror de la internet.